Bueno, estamos con Magda Toro. Ella es colombiana y trabaja en el hospital de St. Luke's Cornwall en Newburgh, aquí en la zona del Hudson Valley. Es bacterióloga y ha estado, como hemos estado nombrando antes, viviendo desde muy cerca, desde el hospital, lo que está pasando en este momento. Tan cerca que infortunadamente dio positivo con su test de coronavirus y está acá para contarnos. Primero, el tema de cuáles son los tipos de, de pruebas y cómo son. Hay dos tipos de pruebas y nos va a contar un poco de qué se trata, cómo detectan el coronavirus y lo que está haciendo en el hospital de Newark para estas pruebas y también un poco de su historia personal como paciente, ¿no? Entonces vamos a escuchar primero este video producido por 24 horas de Perú, donde nos dice cómo se procesan las pruebas rápidas para detectar el COVID-19 y luego vamos con Magda, que nos va a hablar un poquito más sobre esto. A continuación conoceremos cómo se procesan en un laboratorio las pruebas rápidas y moleculares para detectar el COVID-19. La lucha contra el coronavirus es también una lucha contra el tiempo, y los profesionales que analizan las muestras de los pacientes lo saben muy bien. Por ello, las pruebas rápidas son de gran importancia para realizar una mayor cantidad de descartes al día, y hoy conocerá cómo funcionan y en dónde se procesan. En este momento vamos a ingresar a un laboratorio de nivel 2, donde todas las medidas de bioseguridad están altamente supervisadas, y es aquí, en este ambiente, donde se analizan las muestras de las pruebas rápidas y las pruebas moleculares para detectar el COVID-19. En este laboratorio no hay posibilidad de contagio, pues en el caso de pruebas moleculares realizadas a través del hisopado, se procesan previamente en un laboratorio de nivel 3 de acceso restringido. En el caso de las pruebas rápidas, se requiere de esta cabina de bioseguridad donde se obtienen los resultados en minutos. ¿Cuál es el indicativo principal que nos hace conocer de que estaría dando un resultado positivo? En este caso sería justamente esta región, que es donde aparece la letra C. La región diagnóstica es donde se encuentra la letra G o la letra M. Si aparece una o aparecen las dos de ellas, nosotros podríamos saber de que esta persona realmente es positiva. Una vez la muestra sea extraída, colocamos las muestras de material genético dentro de esos tubos. Un tubo es una muestra, o sea, sería un paciente, ¿no? Lo colocamos en esta plataforma y luego esta plataforma va a pasar a otro equipo que se llama el termociclador. En este termociclador nosotros vamos a poder hacer el análisis de la presencia del virus y luego nosotros vamos a poder observar que cada uno de los tubitos en los que están las muestras de diferentes pacientes nos va a decir si existe o no existe el material genético. Cuando la curva se sale hacia arriba, ¿no? Nosotros podemos decir que se ha encontrado material genético. Pero si la curva no se forma y se mantiene de forma horizontal, nosotros vamos a indicar que esa muestra es negativa. Roger Calderón, director de laboratorios de Socios en Salud, mostró un nuevo método para analizar muestras de pruebas moleculares que pronto dará resultados de forma más práctica. Los cartuchos son muy similares a estos, en donde básicamente se coloca la muestra dentro de ellos, no se tiene que hacer ninguna extracción extra, y esto se coloca en un módulo, ¿no? Y aquí la máquina hace todo el proceso completo, tanto la extracción como la detección en 45 minutos. Pero, ¿cuál es la diferencia entre prueba rápida y prueba molecular? En el centro de atención solamente le hacen un pinchazo en el dedo, toman una gota de sangre y se pueden aplicar en las pruebas rápidas para poder saber si tienen anticuerpos contra el coronavirus. Si tienen anticuerpos, tanto los IgM o los IgG, podemos saber más o menos cuánto tiempo ha estado esta persona expuesta y está infectada. Sin embargo, las pruebas moleculares son pruebas que detectan la presencia del virus. Entonces, no se puede hacer en sangre, se hacen hisopados nasofaringios, en donde básicamente está el virus. Socios en Salud ya entregó los 30.000 kits de pruebas rápidas al Ministerio de Salud y también puso a disposición todo su personal y sus laboratorios, ya que están en capacidad de analizar todos los tipos de pruebas y así ayudar a agilizar el proceso de descarte de coronavirus. Con este audio, perdón, entonces seguimos con Magda Toro. Magda, bienvenida a ABC Latino, la revista al aire. Hola, Mate.
Bueno, Me cuéntanos. imaginé que entendieron absolutamente todo lo que dice el video. No Claro que preguntas. no, claro que no, por eso te tenemos acá ahora. Bienvenida y bueno, desde tu perspectiva como bacterióloga y estando directamente involucrada con el laboratorio aquí en Newburgh, cuéntanos un poco en la parte local, la parte regional, ¿cuál es ese procedimiento para estas pruebas? Como entendimos, hay dos tipos de pruebas. ¿Esas son las que se están manejando para todo el mundo o es específicamente en algunas partes? Explícanos un poco. Sí, y Bueno, Magda, sobre todo porque hemos recibido durante la semana eh, preguntas de muchas de la gente que nos siguen por la radio, que preguntan sobre estos dos tipos de test y quieren saber quiénes se los hacen o si una persona puede ir a algún hospital y hacérselo. ¿Cómo es este procedimiento? ¿Quiénes se los pueden hacer? ¿Puede la persona decidirlo? ¿Lo decide el hospital? ¿Cómo se usan estos dos tipos de test? ok, so voy a empezar por mi propia experiencia, ¿verdad? Yo desarrollé síntomas y el test, y quería que me realizaran el test, pero el test no lo realizan si un médico no lo ordena. Y un médico no lo ordena si no tienes todos los síntomas que puedes presentar con el COVID-19. Entonces, debes tener fiebre, tos seca y dificultad respiratoria. Con los síntomas que describes, un médico te lo ordena, haces una llamada, el médico te da un número de teléfono, tú llamas, haces una cita y vas a un sitio específico para la toma de la muestra. Las cosas han pasado bastante rápido, eso fue hace un mes y parece que ya estamos más cerca a poder realizar las pruebas en los hospitales que tenemos en nuestra área. A veces la gente no comprende la magnitud de lo que involucra implementar un nuevo test en un laboratorio. Hay que hacer pruebas de validación, hay que comprar un pedido de reactivos que lleguen al laboratorio, que se validen todos los controles, que haya al menos 95-99% de confiabilidad en la prueba. Entonces, lo que tengo entendido es que, por ejemplo, uno de los laboratorios LabCorp, que son como los que son los pequeños puestos de tomas de muestras que se encuentran en todos los pueblos, ya empezaron a hacer una de estas pruebas de las que mencionaron en el video para ver si la persona tiene anticuerpos. Pero es un proceso hasta ahora, por ejemplo, en el laboratorio donde yo trabajo, tenemos el equipo, porque es en el equipo en donde hacemos las pruebas para influenza, para el virus respiratorio sincitial, para otras pruebas, pero estamos en el proceso de implementarlo para poderlo hacer y yo te voy a poner un ejemplo. A mí mi resultado, cuando a mí me hicieron mi examen, me llegó en 10 días. Y si lo logramos implementar aquí, más o menos dura, el resultado puede salir en 1 hora, como lo mencionaron en el video. Estamos hablando aquí, José nos escribe y pregunta si el test al que te refieres es el test rápido o el test más comprensivo. ¿Cuál de los dos te hicieron a ti? Ok, entonces, mira, hay un test, el test que mencionan en este video. Uno, estamos tratando de diagnosticar si el paciente está con la enfermedad, ¿cierto? En una fase aguda de la enfermedad, quiere decir que el virus está en su cuerpo y se está replicando, ¿cierto? Se toman, las muestras que se toman son con un esopo o como un copito que va por la nariz y lo introducen tanto como alcance a llegar a tomar muestra del tejido de las vías respiratorias, ¿cierto? Ese fue el que me hicieron a mí, para saber si el virus estaba presente en mi organismo,
vías respiratorias. El tema de la prueba rápida que mencionan en el video que escuchamos, es un tema, es un test que yo en este momento, un mes después, quisiera podérmelo hacer porque me va a indicar si desarrollé anticuerpos y si esos anticuerpos quizás, ojalá, me protejan en caso de que yo en un determinado tiempo vuelva a tener contacto con el virus. Tengo anticuerpos que van a combatir el virus y ya no, es como cuando te ponen una vacuna, ¿verdad? Te ponen lo que va a combatir el virus o el patógeno o la bacteria. Entonces, la prueba rápida de la que se está hablando en este momento es para detectar anticuerpos. Es si hubo presencia de la enfermedad en el pasado y el paciente desarrolló anticuerpos para el futuro, básicamente. Lo que entiendo es si tú tienes los síntomas, crees que lo puedes tener, lo que tienes que hacer es consultar con un médico primero para que te dé una orden y que te hagan esta prueba que es la primera, la que tú hablas del copito que te introducen. Luego de que ya establecen que sí está la enfermedad, tienes que entrar al periodo de cuarentena de 14 días y luego de eso puedes hacerte la prueba rápida para comprobar que tienes anticuerpos. Sí, exacto. Entonces, es bastante interesante porque yo en este momento, además de que quiero saber acerca de mis anticuerpos, también estoy interesada, y fue algo que hice esta semana, inscribirme en uno de los bancos de sangre que están desarrollando el proyecto para recolectar anticuerpos, para introducirlos en los pacientes que están más críticos, e intentando salvarles la vida, hacerles una transfusión como cualquier otra transfusión de sangre, del plasma que contenga anticuerpos. Entonces estamos tratando de donar estos anticuerpos para salvar vidas. Así es. Y Magda, aquí Marta nos está preguntando cómo fue esa experiencia o cómo le comunicaste a tu familia cuando te enteraste que diste positivo al coronavirus. ¿Cómo fue ese momento de informarle a tu familia? ¿Y qué precauciones estás tomando? Bueno, yo pienso que mi caso fue bastante particular y único, porque yo trabajo en un hospital, pero no adquirí el virus en el hospital. Afortunadamente nosotros y esto era lo que yo le explicaba a toda la gente que decía que riesgo tan grande, ¿cierto? Yo tengo una hija, ella es enfermera, también trabaja en uno de los hospitales aquí del área, pero nosotros, esa es nuestra norma. Lo que la gente está haciendo hoy de ponerse tapabocas, de lavarse las manos, de tener cuidado con esto y lo otro, es nuestra forma de vivir, es como siempre, en el modo en que siempre vivimos, ¿cierto? Estéril, limpio, lávese, póngase, quítese. Entonces, mi hija, gracias a Dios, hasta hoy, a pesar de que trabaja con pacientes respiratorios en la unidad especializada, ella no se ha contagiado. Yo no me contagié en el laboratorio, yo me contagié cuidando a mi novio que tiene un trasplante renal y se contagió y estuvo en un estado crítico y necesitaba ayuda y ofreciéndole mi ayuda, básicamente teniendo que estar en contacto con él todo el tiempo porque él no tenía la posibilidad casi que no se podía mover. Así fue como yo contraje el virus. Y acá Julia nos pregunta, ¿tú estás en cuarentena ahora? ¿Cuántos días llevas o estás trabajando? Honestamente, mi caso fue bastante mild. La sintomatología que tuve fue muy leve. Tuve 2 semanas en las que no fui a trabajar y después de 2 semanas volví al trabajo. ¿Presentaste todos los síntomas en algún punto? No presenté dificultad respiratoria. Pero tenías fiebre y tos seca. Y no, sabes que no me dio tos, me dio dolor de cabeza
ese dolor muscular que generalmente te da como cuando te va a dar una gripa normal. Ujú. Y tuve fiebre un par de días. ¿Por qué decidiste entonces, si no tenías todos los síntomas, ir a hacerte la prueba o fuiste a través del doctor, te mandaron a hacer la prueba? Am, la prueba me fue ordenada porque yo estaba cuidando a un paciente crítico que, a pesar de que él nunca pudo salir de su casa a hacerse el examen, presentó el típico cuadro clínico, y en vista de que yo estaba con él, los médicos decidieron ordenarme la prueba cuando yo me enfermé. Entonces, las personas que en este momento estén cuidando pacientes tienen que someterse, es como se les recomienda someterse a esta prueba, así no tengan síntomas, porque también hay pacientes asintomáticos, ¿no? Sí, el problema es que sin síntomas no están ordenando los exámenes. Ese es el gran problema que yo siempre desde el principio he pensado pues que no debería ser, ¿cierto? Tiene síntomas del tema de haberlo podido ofrecer a todo el mundo, el tema de ahorita en este momento poder ofrecer la prueba rápida para anticuerpos a todo el mundo, porque tú puedes estar sentada ahí, puedes estar pensando que nunca lo tuviste, pero pueda que ya lo tuviste, ¿cierto? Entonces, es interesante que se pudiera implementar, que esto fuera una prueba para todo el mundo, que se le pudiera ofrecer a todo el mundo. Ahora que empiecen a hacer las pruebas en el hospital donde trabajas, ¿cuál va a ser el protocolo para hacer la prueba? ¿Es igual? ¿Tienes que ir al médico y vas luego al laboratorio del hospital? ¿O sabes cómo va a ser? En este país o en este estado, por lo menos, ningún examen de laboratorio se realiza sin una orden médica. Acá hay una pregunta de Marisa. Marisa quiere saber si como profesional médica en estos momentos tú estás tomando nuevos recados más allá de lo que ya siempre habías tenido. ¿Estás teniendo nuevas precauciones y cuáles son? Ok, para responder la pregunta, sin terminar con la pregunta anterior que alguien hizo con respecto yo no comparto mi apartamento con nadie. Mi hija vive aparte. Yo tengo mi sitio, es decir, yo no vivo con ni mis papás, ni tengo más hijos. Entonces nadie estuvo en riesgo, ¿cierto? Yo estuve con la persona a la que estuve cuidando y estábamos solo los dos. No, yo no he visto a mi familia en 2 meses, básicamente. Voy y trabajo, pero las precauciones que tengo hoy son las mismas porque a pesar de que yo sé que probablemente yo ya no podría infectar a nadie, la gente siempre tiene un poquito de, a ella ya le dio, ¿será que todavía lo tiene? ¿Será que no lo puede transmitir? Entonces, la precaución básicamente sí, alejarse como todo el mundo está alejado en este momento socialmente para que todo el mundo se sienta más tranquilo. Y Magda, ¿cómo está tu novio? Bueno, él es un caso también, un milagro, un milagro, porque estuve en un estado crítico y mi misión fue tratar de ayudarle 100% en la casa y evitar ir a un hospital, porque en los hospitales los pacientes no reciben visitas, están aislados totalmente. Los personal médico pues entra a las habitaciones solamente a lo necesario. Entonces, podemos decir que eso es un milagro de Dios y de la vida. ¿Está recuperado? Se recuperó, hace más o menos una semana ya se siente casi que de vuelta a su normal. Me alegra escuchar Gracias. eso, me alegra que estés bien, que bueno, esto no afectó más y que bueno, estás recibiendo la atención que necesitas. Me alegra mucho. No sé, Rob, sí, Mafi, tenemos para una pregunta más, porque acá nos acaba de entrar, o me acaba de entrar a mí una nueva pregunta, y tiene que ver con qué recomendaciones tú le darías a las personas que
tienen síntomas de resfrío y no saben qué hacer. No están como para llamar a un médico para que les hagan el test y tampoco saben y hay preocupación. ¿Qué les recomiendo? Porque nos queda... Ok, so mira, honestamente, mi recomendación es la misma que yo le daba a mi novio cuando él quería que le hicieran el examen porque tenía todos los síntomas y no le decía, no, quédese en su casa, usted corre más riesgo saliendo de su casa. Y mi respuesta a él siempre fue la misma. Así lo tenga o no lo tenga, en este momento lo más importante es la recuperación. Entonces nos vamos a cuidar, vamos a alimentarnos bien, vamos a hacer nuestros ejercicios de respiración, en los que creo totalmente porque los pulmones empiezan a afectarse y los ejercicios de respiración son excelentes. Entonces, si te sientes así, incrementa más todo esto. Hago un poquito más de ejercicio, mi oxígeno a mis células, mi respiración, mi alimentación, duermo bien y hago todos mis remedios naturales. Es mi recomendación, porque no importa si lo tienes o no, ya lo tienes. En el momento en que la cosa se complique, vas a tener síntomas para ir a un médico donde te van a atender. Eso es todo gracias. Que creo. Okay, muchas gracias, Magda. Con mucho gusto. Gracias por tu participación y con esto llegamos al final de ABC Latino, la revista al aire. Esperamos que esta información les haya servido. Recuerden que pueden escucharnos a través de la Super Latina FM Radio también el jueves a las 5 de la tarde y por las 5 frecuencias de Robin Hood Radio Network el sábado a las 6 de la mañana. También los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram y en YouTube para que estén conectados con todo este especial de COVID-19 aquí en ABC Latino.